Después de haber sido destruida la ciudad de Tenochtitlan, se llevó a cabo la reconstrucción de la nueva ciudad y al mismo tiempo se fue haciendo la sustitución de una religión por otra. En la labor destructiva de los templos aztecas repara con amargura Fray Toribio de Benavente, uno de los 12 primeros franciscanos procedente del convento San Gabriel de Extremadura, en Guadalupe, que llegó en 1524 y fue testigo de la reedificación de la ciudad, cuya tarea consideró como una plaga, la séptima de las 10 que fueron mermando la población indígena, por la cantidad de accidentes entre vigas, edificios que se destruían, caídas de lo alto y arduos trabajos en sacar las piedras de los templos destruidos para la reconstrucción de una ciudad que aprovechaba la cimentación de piedra y otros materiales como si se tratara de una arquitectura palimpséstica, en la que el pasado histórico mexicano permanecía escrito en los cimientos de las nuevas iglesias, como las primeras letras de un pergamino que ha sido reutilizado, pero adaptando las nuevas construcciones a nuevas normas y no quedando de la ciudad pasada más que sus ruinas enterradas. Una prueba contundente fue el hallazgo de 2 piedras en las excavaciones que se hicieron en 1790 en la plaza para hacer el sistema de atarjeas y para el nuevo empedrado en tiempos del virrey segundo conde de Revillagigedo, que resultaron ser 2 apreciables monumentos de la antigüedad indiana. Una representaba la figura de la diosa de la guerra con sus atributos, Teoyaomiqui, unida a la representación de Huitzilopochtli, y otras figuras de dioses grabados en la piedra. En la otra piedra aparecían las fiestas y el signo Nahui-Olin con los 4 movimientos del sol, con lo cual era una consulta obligada de los sacerdotes. Muchos otros vestigios perecieron para siempre y otros fueron desenterrados y son ahora valiosas piezas de museo de esa primitiva ciudad enterrada y ocultada por los edificios de la nueva civilización. Surge entonces una nueva ciudad que necesita la resemantización de los antiguos lugares asociados a lo indígena. De estas planificaciones y construcciones, que hemos llamado palimpsésticas, porque prevalecen los elementos indígenas soterrados bajo la nueva traza, destacan la catedral y las casas arzobispales situadas en el mismo sitio que el antiguo templo de Huitzilopochtli. Sobre los otros templos menores y aposentos de las casas reales están edificadas otras tantas iglesias. El convento de San Francisco, como veremos más adelante, quedó sobre la casa de recreación y el estanque de las aves de volatería que poseía Moctezuma. Las piedras son reutilizadas como viejas palabras que sobresalieran entre las nuevas, componiendo un nuevo fragmento, una nueva lectura. Por ejemplo, las piedras labradas de la iglesia de San Francisco fueron otrora los viejos peldaños, y dice Torquemada, del templo del demonio, y las que antes servían de escalones para subir al altar de Satanás, ahora fueron sentadas por techo hermoso de la casa de Dios, en el templo de San Francisco, ¿no? Los templos eran soterrados, su material reciclado y superados en altura por los de la nueva fe. Dice Motolinía, la bóveda de San Francisco era tan alta que subiendo encima y mirando a México, hacíale mucha ventaja al templo del demonio en altura, y era muy de ver desde allí a todo México y a los pueblos a la redonda. Hasta aquí Motolinía. En lugares cercanos a la ciudad se siguió el mismo esquema. Sobre la gran pirámide de Cholula se construyó una iglesia que albergaba a la Virgen Sevillana de los Remedios y así paulatinamente se empezó a cubrir la geografía con una red de monasterios, templos, altares y parroquias servidas primero por franciscanos, luego por agustinos y dominicos y finalmente por el clero secular.
En 1525 en Texcoco empezaron a destruir los teocalis llenos de ídolos, luego en México y en Tlaxcala, y comenzaron de inmediato a hacer ermitas y adoratorios sacando la piedra y madera de los teocalis. Parece que en esta tarea destructiva no estaba muy de acuerdo Cortés, quien, según José Luis Martínez, su principal estudioso en México, tenía cierta inquietud arqueológica y pretendía que se respetaran algunos restos de la grandeza pasada y que se tuvieran por memoria aquellas casas de ídolos, o sea, que la tarea destructiva, según este biógrafo, se debió más bien a los frailes. Después del proceso de sustitución de una religión por otra, México fue comparada por los cronistas con las dos ciudades propias de la metáfora teológica, con la Babilonia del Apocalipsis en su época de gentilidad, confusiones y maldades, y con la antibabilonia, la Jerusalén celeste, por la nueva fe que adoptó, porque se consideró el centro del mundo y porque era la ciudad de los elegidos. Desde 1535 apareció en un ángulo del atrio del convento de San Francisco una lápida esculpida sobre la fundación de Tenochtitlan con un águila posada sobre una esfera, dice Antonio Rubial, poblada de casas que simbolizaban la Nueva Jerusalén. Los poetas nombraban a su laguna Lago de Babel, de sangre, aljibe, y sus divinidades aztecas se comparaban con las egipcias Astarot y Baal, que designaban al demonio dueño de estas tierras. Pero el nuevo culto implantado en la ciudad, otrora gentílica, suscitaba otros nuevos calificativos. Por ejemplo, Torquemada la llama corazón sentado en el cuerpo místico de esta república. Es decir, la ciudad se convertía en un nuevo espacio de manifestación teofánica en el que se suponía que la divinidad reclamaba la ciudad y el territorio como suyos para cristianizarlos, sacralizarlos, es decir, para transformar a la ciudad en una cristianópolis. Uno de los hechos que se llevaron a cabo para esta transformación física, a instancias de don Juan de Palafox, quien escribió al Cabildo en 1642, fue pedir que quitaran el águila que estaba en la pila de la plaza y en su lugar se pusiera la fe con hostia y cáliz, de piedra o de fierro, como conviniera. Bueno, es un poco extraño, ¿no?, que de una fuente quiten el águila y le pongan de repente la hostia y el cáliz. Es demasiado para una fuente, ¿no? Pero no se sabe si se llegó a hacer, pero está en un acta de cabildo que se pidió que se cambiara el águila por un cáliz y una hostia. Sigüenza y Góngora se refería a las dos etapas de la ciudad en estos términos. Y siendo entonces la populosísima Ciudad de México el mayor teatro de abominable impiedad, ¿cómo no había de ser ahora un delicioso paraíso de religión y virtud? Y él mismo hizo, como ustedes saben, otra obra que se llama Paraíso Occidental, donde hay las biografías de las monjas y en realidad está reclamando la ciudad como una cristianópolis, ¿no?, donde se santifica y donde todas estas monjas van a ser algún día no canonizadas, pero sí beatificadas, por ejemplo, ¿no? En esta nueva Ciudad de México, ya cristianizada e investida con nuevos valores, cabían todo tipo de prodigios sobrenaturales que contribuían a legitimar la nueva fe de la ciudad ya consagrada, según referían algunos cronistas como Juan Manuel de San Vicente y Echeverría y Betia, entre otros, que contaban que en 1610, en tiempos del arzobispo Fray García Guerra, cuando se colocó la imagen de la Asunción en su altar de la catedral, se produjo, cito, un prodigio que se vio la misma tarde, que fue en medio del cielo una palma perfecta tan brillante que parecía de plata recién bruñida y una hermosa estrella a su pie. De acuerdo con Cayetano Cabrera y Quintero, dicha palma había estado pendiente en el aire hasta la 1 del día y luego se trasladó por encima de los conventos de Jesús María y Jesús de la Penitencia.
Y el padre Viera afirma que fue en 1640 cuando se estrenó la imagen de oro de Nuestra Señora de la Asunción, se advirtió, cito al padre Viera, en el cielo sobre la Santa Iglesia una palma muy resplandeciente que parecía de plata y al pie de ella en el tronco una media luna le servía de peana. Aunque no coincidan las fechas de los cronistas, estas apariciones en el cielo eran señales sobrenaturales que potenciaban la propaganda de la protección divina a la nueva ciudad. La ciudad se revestía de una nueva luz para los poetas y los calificativos resplandecían igualmente. Francisco Bramón llegó a poner en boca de un ciudadano: ciudad fundada en carbunclo es también, que su pureza en la oscura noche dio, de su nueva luz la nuestra. El carbunclo era una piedra como un rubí que aparecía en ciertos dragones y también en este caso se lo están atribuyendo a la ciudad como si tuviera una luz resplandeciente porque ya estaba cristianizada en la nueva fe, ¿no? Entonces los poetas también contribuyen a esos prodigios sobrenaturales con sus versos. Un documento histórico poético importante de 1635, atribuido por Méndez Plancarte a Pedro de Marmolejo, pero que Francisco Solano encontró ser de Diego de Cornejo y fue publicado por la imprenta de Francisco Salvago, es la Loa Sacramental en metáfora de las calles de México, representada en las fiestas que celebró en honra de Santísimo Sacramento. Todo este título. Dicha loa da cuenta de una santificación urbana porque por las calles y las plazas se entonan alabanzas al Santísimo en un recorrido procesional desde Santa Fe hasta el Santuario de los Remedios, pasando por el acueducto de la Alameda, las calles de Donceles, La Misericordia, El Tunal, la del Reloj, Moneda, San Agustín, Mesones, Salto del Agua, San Juan, Tacuba, el Empedradillo y la del Santo Oficio, aparte de los puentes del Clérigo y de Amaya, las plazas del Volador y del Conde, la Plaza Mayor y la Catedral, a la que llama Divino Alcázar. La loa maneja un doble sentido con la toponimia de las calles, mientras celebra las bodas de Cristo y su iglesia, a cuyos esponsales asiste el virrey marqués de Cerralbo y el cabildo, con lo cual se incluyen en la loa las dos instituciones más importantes de la capital del virreinato, la Iglesia y el Estado, que en aquella época no era laico, pues su estabilidad y poder se encontraba estrechamente unido al de la Iglesia, de modo que en la obra se encuentra la gran diversidad de poderes e individuos que conforman la ciudad. Por el medio lacustre en el que quedó asentada no pueden pasarse por alto las alusiones al agua, tanto de las inundaciones anteriores a 1635. Dice, volvió a su prisión las aguas, como el agua también que emanaba del pueblo de Santa Fe. Había un acueducto en Santa Fe que llevaba el agua hasta la ciudad, o los caños de agua, el Salto del Agua, todavía tenemos algunos de estos nombres, la calle de la Acequia y otras referencias de la vida novohispana, por ejemplo, el pan de Atlisco, que era muy bueno, el mercado del Empedradillo, la alhóndiga. Además también aparecían en la loa dos animales del bestiario cristológico, el águila, que daba nombre a una calle, y la alusión a su capacidad de mirar directamente al sol, y el pelícano, que representaba al cabildo y al regimiento, rasgándose las entrañas para dar de comer a sus polluelos, como lo hacían ellos por los habitantes de la ciudad, que a su vez estaban representados en la iglesia mexicana, la cual al final del recorrido se unía a Cristo. La ciudad y sus calles se metaforizaban en los lugares de búsqueda del alma en pos de Dios, y al representarse en sus calles el sacramento eucarístico, la ciudad se sacralizaba también poéticamente.
Otros poetas, como Bernardo de Balbuena, Arias de Villalobos y Ambrosio de Solís Aguirre, que escribió a mediados del siglo XVII la Laudanza de México y Guadalupe, también alababan la Ciudad de México como patria venturosa de religión y de lealtad dechado. La comparaban con Roma por sus numerosos templos, cultos y por las indulgencias que tenía. Los lugares se sacralizaban y se convertían en itinerarios santos, como el monte sacro por excelencia mexicano, que es el Cerro del Tepeyac, calificado por el poeta Felipe de Santoyo García como Tabor soberano, Oreb mexicano, feliz Oreb, feliz Moria y florido Etna, por los montes bíblicos, y su Virgen de Guadalupe, la criolla mexicana, alabada por Solís, quien también ensalzaba al venerable Gregorio López, anacoreta ejemplar que dejó España por el suelo mexicano y fue considerado como el antídoto y reparo de las enfermedades que producían el oro y la riqueza. O sea, era como la contraparte de los conquistadores que querían buscar siempre el oro. Para valorar la santidad de la ciudad, el franciscano Fray Agustín de Betancourt se fijaba en algo tan curioso como la cantidad de cera que se gastaba en México, la cual en un mes era más que la que se gastaba en un año en cualquier ciudad europea. Entonces dice Betancourt, alábese México de la ciudad más devota y limosnera que tiene la cristiandad. Los cronistas del 18 no podían dejar de referirse a la octava maravilla para culminar sus escritos con perfección, como los calificativos hiperbólicos que salían de la pluma de Juan Manuel de San Vicente. Cito la cantidad de hipérboles a la Virgen de Guadalupe. Cifra de gracias, epílogo de perfecciones y compendio de milagros, María Santísima de Guadalupe, glorioso insondable océano, a donde como único centro caminan no solo los raudales de afectos mexicanos, sino los de todas las católicas naciones, por especial y singularísima protectora de estos reinos, gloriosamente envidiados por esta dicha que otros algunos de la cristiandad no han conseguido. Hasta ahí la cita. Los viajeros no se cansaban de nombrar y visitar los múltiples conventos e iglesias como si se tratara de los lugares santos de Jerusalén o de los templos cuajados de reliquias de Roma. En sus relatos recordaban a los siervos venerables, a los fundadores de compañías religiosas, al santo mexicano Felipe de Jesús, y no dudaban en calificar a la Ciudad de México como un ilustre taller de santidad y perfección. Pero sobre todo, la Virgen de Guadalupe y su Cerro del Tepeyac, protectores de la ciudad, eran la mejor carta para demostrar que la Ciudad de México había sido elegida para regir y guiar el destino espiritual de América, sobre todo a partir de 1736, cuando la epidemia de Matlazáhuatl asoló a la ciudad. El presbítero Cabrera y Quintero concibió metafóricamente a la Virgen de Guadalupe como un escudo protector para defender a los ciudadanos de México contra la guerrera pestilencia y como sinónimo de salud de la Nueva España. Otro poeta, Francisco de Castro, también aludió a la plaga del cocolistle en su poema Octava Maravilla, dedicado a Guadalupe, a cuyo socorro se invocaba para paliar las epidemias, ya fuera bajo la advocación de la española Virgen de los Remedios o de la criolla Guadalupe. Cabrera explicaba en el prólogo al lector que el fin deseado de su obra era el juramento general de patrona de todos estos reinos, y que su capital sería la que debiera celebrar con gran fausto y regocijo las fiestas para la jura de su celestial reina, como así se hizo en 1737, cuando fue nombrada patrona del reino y con el tiempo se convirtió en el símbolo por excelencia del criollismo naciente. Este soneto, que voy a leer a continuación, aducido por Cabrera en la celebración de su jura, relataba esos días calamitosos de fiebres y muerte y ensalzaba a las dos figuras de salvación, el Cristo de Ixmiquilpan y la Virgen de Guadalupe. Dice el soneto:
Jura, México, jura en los ardores de la fiebre que abrasa a tus vecinos, que la que en Guadalupe fue entre espinos, te es entre llamas, reina de las flores. Pero no, que a los pies del que de amores murió y renueva sus afectos finos, es, llorando pestíferos destinos, imagen traspasada de dolores. A Cristo, cuya imagen denegrida México adora, en pasmos renovada, María en flores ocurre aparecida, y de espinas y rayos rodeada, pide que la común salud perdida le vuelva cual su imagen renovada.